tratar de plantear el tema desde las neurociencias, que es el estudio de la mente humana. Perdón, doctor, ¿usted trabaja en alguna institución pública, universidad, algo para...? Tenemos nuestro centro médico en Villa del Parque, que se denomina Examen de Excelencia en Salud Mental. Y soy presidente de la ONG Amor en Acción. No, por favor. Igual, para respetar la metodología que habíamos propuesto, esta es una aclaración que no hay ningún problema hacerla previamente, pero al final vamos a tratar de hacer un intercambio, responder preguntas y en lo posible también poder intercambiar ideas, ¿no es cierto? Si tienen alguna otra pregunta previa, así formal, les pido que la hagan antes que empiece el expositor. ¿Seguimos? Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Lo titulo La batalla por la mente, ideología de género. La ideología de género no es la finalidad de esto que se está planteando hoy en día, sino simplemente es el instrumento que tiene como finalidad tomar y conquistar, esclavizar, modificar la mente del ser humano. Objetivo de la ideología de género: el cerebro humano. Ustedes saben que el cerebro humano está conformado por las neuronas y es el órgano el cual lleva adelante lo que significa la mente humana y también las conductas, los pensamientos, las emociones y demás. Básicamente esta ideología, la cual está sustentada en ideas, y como bien decía el padre, en filosofías y demás, estas tienen como finalidad modificar aún la estructuración, la neurobiología y la neuroquímica, y podríamos decir también de la genética de fundamentalmente los niños. El cerebro es el resultado de la interacción entre factores genéticos, procesos de desarrollo y factores ambientales. Cuando más complejo es el sistema nervioso, tiene mayor capacidad de adaptación a ambientes variables. Sus habilidades de comportamiento son más complejos y flexibles, expresan una mayor influencia de lo adquirido en las primeras etapas de la vida y una mayor dependencia de la interacción social. La mente humana está codificada en nuestro programa genético. Aquellos que inventaron, desarrollaron la ideología de género, esto lo conocen. Saben que la mente humana es producto de la interacción de la información genética de nuestros antepasados y fundamentalmente del ambiente en el cual nos desarrollamos en los primeros años de vida y también en el momento o desde el momento que fuimos concebidos. Entonces, lo que nosotros hoy somos como seres humanos, lo que somos como individuos, ha sido o es una construcción desde la genética y desde el ambiente cultural. Epigenética: somos un sistema genético neuronal ambiental. Aquí hablamos mucho y podemos entender entonces cómo la ideología de género viene a modificar leyes y fundamentalmente desea tomar la educación de los niños en las edades más tempranas, porque ellos saben que al educar a los niños están formateando, están modulando, están moldeando la mente de los niños. Y si estos niños van a recibir información de una hipersexualización, de una sexualidad distorsionada, estos elementos que no han sido elegidos al azar, es interesante, nunca les llamó la atención por qué abrevar tanto en lo sexual, porque justamente provocan una inestabilidad en el niño, en la formación de su aparato psicoemocional en momentos muy vulnerables, constitutivos y fundamentales de su mente, de la que va a ser su estructura psicológica de allí en adelante, con la temática de una inestabilidad o de no certezas o no de fundamentaciones claras de lo que tiene que ver con la identidad de una persona. Hacia una ideología de género antinatural, la ideología de género. Ideología de género es igual a la bestialización del ser humano.
busca destruir al cerebro racional, reemplazándolo por una especie de cerebro psicótico, psicópata, entendiendo este concepto como la pérdida del cerebro que caracteriza a nuestra especie, los Homo sapiens sapiens. Significaría la involución del ser humano a sus formas antinaturales no humanas. Entonces, como bien también decía el padre que me precedió, la ideología de género necesita destruir la sociedad. Esto es una terminología que ellos utilizan, la desconstrucción de la sociedad, porque saben que destruyendo a la sociedad, modificando el ambiente, van a incidir claramente sobre la construcción de la mente de los niños, tomando y conquistando sus mentes y esclavizándolas. El cerebro une dos mundos, el de la biología y el de la experiencia de cada día. Cada neurona en sí misma es una unidad de procesamiento completa y única, integrada por estructuras altamente organizadas a un complejo entramado establecido durante el desarrollo embrionario. En el cerebro, en términos generales, reside nuestra mente, la inteligencia, los sentimientos, la memoria, la espiritualidad y la conciencia de lo que hemos sido, somos y posiblemente seremos. Esto quiere ser modificado por la ideología de género. Interacción entre neuronas dan forma a la mente. Esto es una imagen de lo que sería un patrón mental, conexiones neuronales, las cuales forman nuestras ideas, lo que nosotros hoy entendemos y nos entendemos como personas, y la manera como percibimos la realidad interna y externa es a partir de la estructuración de este entramado neuronal. La ideología de género le apunta a la conquista de la mente. ¿Qué mejor comprender el origen genético de la mente para así saber qué áreas del cerebro los manipuladores y formadores de opinión atacan con el propósito de dominar y esclavizar a la mente humana? Fundamentalmente la de los niños y jóvenes. El ADN no es solo el vehículo de la herencia de padres a hijos, sino también el manual de funcionamiento de cada una de nuestras células durante toda nuestra vida. Por eso, entonces, la ideología de género desea, aún a través de la concientización y del lavado del cerebro de los niños, modificar la estructuración de la mente humana, de esto que veíamos, de la estructuración neuronal, y aún con la potencialidad, y esto es lo grave, aún con la potencialidad que el ambiente modifique la información genética de las personas. Nosotros somos producto de la información genética, y toda la educación y todo lo que se recibe del ambiente aún puede modificar la genética, la información genética, no solamente de nosotros, sino de las futuras generaciones. ¿Cómo la cultura humana ha influido en los genes? La coevolución genético-cultural. La cultura forma parte esencial de la biología, de tal manera que la idea de que los elementos culturales se transmiten eficazmente de generación en generación y tienen efectos sobre la biología de las especies hasta el punto de llegar a condicionar su evolución genética. Esto es la clave para entender entonces los intentos de los filósofos, de los ideólogos de la ideología de género. Ellos saben que nosotros somos una coevolución genético-cultural, es decir, la información que traemos de nuestros antepasados y el ambiente en el cual crecemos y en el cual vivimos. Y esto va a producir modificaciones profundas en la psique del individuo, modificando entonces la forma de pensar de las futuras generaciones. Por eso bien el padre decía que esta ideología rápidamente ha logrado desmontar, desestructurar lo que durante miles de años la civilización humana, a través de la evolución humana, logró establecer, porque nosotros hemos ido evolucionando. Yo soy cristiano y soy creacionista.
pero un creacionista que entiende que también el físico, la genética, el ser humano va evolucionando. No es el mismo cerebro que hace 1000 años, hace 2000 años y el que hoy tenemos nosotros, ni las futuras generaciones. Entonces lo que hoy se está intentando es terminar con el ambiente, con la educación, o modificar la educación para poder conquistar la mente de los chicos y establecer un nuevo paradigma genético, psicológico, neurobiológico, cultural. Esto es lo que les quiero transmitir. Este es el peligro de la imposición y de la amenaza que significa la ideología de género. Es lograr, o el intento de lograr la conquista de la mente, y si conquistan la mente de las actuales generaciones, esto va a llevar que las futuras generaciones por venir van a estar estructuradas, van a ser modificadas, aún desde la información genética de los jóvenes que pronto van a ser papás, les van a transmitir una nueva codificación genética, la cual les va a hacer entender la realidad de una manera distinta de la manera como la entendemos hoy en día nosotros. Cultura y biología están unidas en los seres humanos. La arquitectura neuronal y las capacidades cognitivas permiten los procesos culturales, los cuales son productos del desarrollo neurobiológico, al tiempo condicionan la propia evolución cultural, ya que influyen en los genes de nuestras percepciones, valores primarios y sentimientos que moldean la cultura. Entonces, esta imagen resume la idea conceptual que deseo transmitirles en esta tarde. La arquitectura neuronal y las capacidades cognitivas permiten los procesos culturales. No es que la cultura solamente va a influenciar o originar el pensamiento humano, sino que el pensamiento humano en forma primaria va a originar a la cultura. Y entonces, si los ideólogos de género logran vencer la batalla ideológica, van a conquistar el pensamiento de las nuevas generaciones, y al tener el pensamiento de las nuevas generaciones, entonces lograrán su meta más querida, que es crear un nuevo ser humano y crear una nueva sociedad a partir de las concepciones de la ideología de género. Bueno, ya cierro. Sigo, esto es un poco de lo mismo. A ver si puedo avanzar algún concepto más. Bueno, esto es un poco más de los conceptos. Quiero ir a... Bien. El psiquismo humano, la mente humana y sus funciones psicológicas, están multideterminadas biológica, sociológica y psicológicamente, por lo que es importante conocer cómo se constituye y desarrolla, para así planificar una educación con el cuidado necesario para no provocar malformaciones estructurales en las mentes de los niños. ¿Bien? Entonces, tenemos un gran desafío: lograr que estas leyes, o los intentos de la ley como la del ESI, modificada o anexada los fundamentos de biología de género, sean programas los cuales reciban nuestros niños en los colegios. Es fundamental entonces que frenemos los programas escolares de la ESI más ideología de género, porque justamente tenemos que evitar, o tenemos que lograr, que esta nueva ideación de ideología de género produzca malformaciones estructurales en la mente de los niños. ¿Okay? La constitución de la psiquis de los niños va a no formarse adecuadamente y se va a pervertir. Y entonces un niño que recibe la información de que ser bisexual, o ser homosexual, o ser transexual, o ser lo que ellos proponen, ellos van a tomar esta información como cierta y van a estructurar en la conceptualización
de la idealización de la sexualidad, produciéndose una malformación de lo que la genética claramente nos enseña, de que existe un varón XY y que existe una mujer XX. Entonces, para la genética, para la biología, no existe un tercer sexo, no existe el gen homosexual y mucho menos existe el gen transexual, bisexual y otros más que nos quieren llevar a conocer. Entonces, el peligro es que desde el ambiente y desde los programas educativos venga la modificación y en definitiva la malformación de la estructuración psicosexual de los niños, produciendo en definitiva y como conclusión final la malformación de la estructuración del psiquismo de nuestros niños, produciendo una generación de jóvenes adultos futuros vulnerables a la manipulación de las élites mundiales, las cuales desean seguir dominando nuestro planeta, no ya a través o únicamente de la invasión o de la fuerza bruta, sino fundamentalmente de la conquista de la mente de los seres humanos. Simplemente para terminar, les comparto la imagen de un conectoma, que es, esto es una foto de nuestro cerebro. Si nos sacásemos una foto, una resonancia magnética en este momento, saldría esta imagen, que son millones y millones de conexiones neuronales. Aquí, por ejemplo, vemos en este rojo intenso, porque esta área del cerebro está fundamentalmente activa. Esto es lo que nosotros somos, el conectoma. El conectoma le da el sustento y la estructuración neurobiológica a lo que es nuestros paradigmas mentales, nuestros patrones mentales. La ideología de género va directamente a conquistar, a tomar y a abrevarse los derechos sobre el conectoma de nuestros hijos, porque ellos saben que modificando el conectoma humano tendrán el dominio mundial sobre las futuras generaciones. Por eso, la batalla que hoy estamos dando no es una batalla que influenciará quien la gane solamente en las próximas generaciones, sino que antes, no menos de 200 años hacia adelante, no se podrán volver a producir modificaciones ideológicas, conceptuales y paradigmáticas en las nuevas generaciones. Es decir, la batalla que hoy estamos dando es una batalla que si la perdemos no podremos lograr revertirla hasta no más de 200 años hacia el futuro. Muchas gracias.